Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Hola Juan Carlos. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a pasar rápidamente a la parte de la revisión de lo que es la parte de la preparación para este día. Entonces, en la preparación tenemos nosotros lo que sería un documento que les subí, donde yo les decía es un documento de los argentinos, que está, digamos, resumido los conceptos fundamentales del diseño de los sistemas estructurales en acero y en donde puntualmente se habla acerca o he extraído la parte de los sistemas arrastrados en general. ¿Listo? Entonces, para nuestros participantes, vamos a ir rápidamente con las personas que están en la ruleta. Recuerden que ya estamos prácticamente en la primera vuelta completada y ahorita vamos a la segunda. Entonces, está Matías. Matías se encuentra. ¿Sí? ¿Vas a presentar, Matías? Sí, pero creí que iba a hacer toda la ruleta primero, pero si quieres te presento ya de una vez. No. O sea, sí vas a presentarnos, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, sigamos. Cristian Andino. Sí, Juan Carlos. Sí, se voy a presentar. Listo, Cristian. De ahí vamos con Juan Fernando Sánchez. Juan Fernando Sánchez. Juan Fernando Sánchez. Javier Bravo. Javier Bravo. Sí tengo, sí. Listo. Después vamos con Miguel Pazmiño. Miguel Pazmiño, ¿se encuentra? Sí, aquí estoy, Juan Carlos. ¿Vas a presentar? Sí, claro. Listo. Y básicamente el último que sería Valeria Méndez Mora. Sí, Juan Carlos, se va a presentar. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestros participantes para el día de hoy. Vamos a empezar. Entonces, ¿quién era el primero? Ya me olvidé. Creo que era Matías. Ya te comparto la pantalla. Listo, Matías. Entonces, la idea era encontrar o enunciar eran las características, ¿no? Entonces, tú me vas a hablar de las características que están enunciadas de los pórticos concéntricos. Solamente. Ya. De los pórticos concéntricos decía que presenta una elevada rigidez lateral, lo que permite un adecuado control de los desplazamientos y presentan ventajas significativas para la rehabilitación sísmica de estructuras. Y son estos de aquí, los que estamos haciendo en el SAP. Y aquí están los ejemplos y se divide, las especificaciones de ISC los dividen en dos según su nivel de desempeño, los ordinarios y los especiales. Y los especiales se utiliza un factor de respuesta R mayor y los requerimientos y detalles son más estrictos. Ya, dale, súbele, por favor. Súbete a la parte de los tipos. Todos esos arrastramientos podemos hacer aquí en Ecuador. Todos los No, sistemas de creo que no, arrastramiento. porque por los sismos que vienen en diferentes direcciones, entonces creo que no permite, por ejemplo, este de aquí así, si no estoy mal. Ese de ahí no es permitido.
No, no había más acerca de los arrastramientos concéntricos, me parece que está poco. Sí, es que como decía un resumen, pero sí decía más cosas en el documento. Ya, dale. Gracias, Matías. Ya. Siguiente. Me toca a mí, Juan Carlos. Dale, Cristian. Vamos ahí. La misma pregunta que a Matías. ¿Qué aparecía de Concéntricos. características de los concéntricos? O sea, bueno, aquí tenemos las configuraciones de los pórticos arrastrados concéntricamente. O sea, decía que teníamos ventajas para la rehabilitación sísmica, ya que se pueden construir en un taller y después llevarlos para instalarlos. De ahí tenemos, de eso de ahí, o sea, había como que este de aquí, que se construye todos los pórticos, y también había uno que solo eran las riostras que se les ponían con las columnas y vigas de una estructura de concreto. Eso me pareció, nunca había visto en realidad. Interesante, ¿no? Entonces, sí, Ajá. esa parte es bien interesante Sí, porque de ahí, establece que se puede utilizar sistemas arriostrados también como sistemas adicionales, ¿no? De rehabilitación. Esta parte, por ejemplo, está muy, digamos que es bastante interesante porque lo tradicional, de hecho, cuando hicieron la presentación de esto, se dieron cuenta que la rehabilitación era dañando la columna, ¿no? O sea, cortando la columna y poniéndole los arrastramientos. Cuando vimos la foto del hospital, no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero se puede hacer también de formas así, donde el arrastramiento pues, no está en el mismo plano del pórtico, no se necesita de hecho que esté en el mismo plano, está por fuera, ¿no? ¿Qué más encontraste? dice que también existen dos categorías para estos pórticos, son los especiales y los ordinarios. La clasificación depende del nivel de desempeño para cual se diseñan. También dice que para los pórticos especiales se utiliza un factor de respuesta mayor que los pórticos ordinarios, y también la caracterización de estos pórticos es su elevada rigidez lateral. Pero esto se ve afectado por el pandeo de las riostras que puede pasar por un sismo. Entonces, por este problema que se, que se, que se como que crean los pórticos rastreados excéntricamente. Ya, Es, listo, es, gracias. ya. ¿De ahí seguía quién? A mí, profe, me tocaba. ¿Profe? Sí, sí, sí. Ya. Solo un segundo que esto se trabó. Ahí está. Javier Bravo. Sí, ¿pueden ver mi preparación? Sí. Ya. Entonces tú me vas a hablar ahora de los excéntricos. Ya, a ver, esto de arriba es una pequeña como que investigación que hizo para introducir como que al arrastramiento excéntrico. Dice que consiste en riostras diagonales ubicadas en el plano del marco, donde uno o ambos extremos de la riostra no se unen en los puntos finales de otros miembros del marco. La conexión excéntrica al marco significa que una riostra excéntrica transfiere fuerzas laterales a través de una cizalla a otra riostra o una columna vertical. Ya, eso de la cizalla también es como cortante, ¿no? Es cortante o Sí, cizallamiento, ¿no? sí, Entonces eso es. eso creo que lo ha sacado un documento español, ellos hablan así mucho de la cizalla, ¿no? Sí. Dale. Y de ahí del documento del que nos mandaste, encontré que las riostras se disponen deliberadamente de forma tal que genera una excentricidad en la viga, donde se inducen esfuerzos de corte y momentos flectores elevados. Las conexiones o links se desempeñan especialmente para disipar energía, mientras el resto de los componentes se diseñan para responder esencialmente en rango elástico. El enlace representa la zona dúctil. No es recomendable generar la zona de enlace en las columnas, debido a que en ese caso el esfuerzo axial, variable por efecto de la acción sísmica, dificulta la determinación precisa de la resistencia a fricción y corte. Ya, También y que ahí cuando hablas del enlace, acuérdense cuando decíamos el vínculo, ¿no? Ese elemento, ¿no? Que es el pedacito ese del elemento que es el vínculo, el enlace. Aquí le llaman aquí lo estás llamando tú el enlace en el documento. O el link, que lo sí, llaman en el documento en inglés, ¿no? en el documento Link. decía link. Ujú.
También pone que los arriestramientos excéntricos que se hagan en el exterior de la viga generan solicitaciones altas de fricción y corte en la unión viga. Viga-columna. Es por ello por lo que la conexión debe diseñarse con requerimientos similares a los aplicados en el caso de conexiones en pórticos no arriostrados dúctiles. Así se evitan modos no deseados de falla, es decir, pandeo en riostras y columnas. Ya. Y finalmente tengo que es una solución excelente para el diseño sismo resistente debido a que combina una elevada rigidez lateral por efecto de las riostras y una muy adecuada capacidad de disipación de la energía. Ya, muy bien. Gracias. Ya, profe, gracias. Siguiente era, creo que Miguel Pazmiño. Estoy casi seguro. Sí, ya comparto. La misma pregunta, sistemas de arrastramientos excéntricos. Ya, listo. Un segundo. Ya, sí pueden ver, ¿no? Ujú. Ya, bueno, primero, como era la pregunta, que era cuál era la principal diferencia. Para mí la principal diferencia primero de los concéntricos y los excéntricos es justamente la excentricidad, como se puede ver. Bueno, del lado izquierdo Bueno, es que lo todas... que te pregunto a ti directamente es las características como Ah, tal. bueno, Después hablamos de la ok, característica. ok. Bueno, entonces, por parte de en las uniones se elevan los esfuerzos de flexión y corte. Con esto se evita el problema de los concéntricos, que eran los pandeos en arriostras, que pueden llegar a fallar la estructura. Esto haciendo que ayude al diseño sismo resistente y que sea más fácil. Y bueno, uno de los objetivos es que se produce influencia disipando energía y como resultado teniendo ductilidad en el sistema. En los excéntricos se produce fluencia disipando energía. ¿Qué? Ajá, La y última como parte resultado, la puedes ajá, repetir. a ver, produce influencia disipando la energía y como resultado teniendo ductilidad en el sistema. Ok, ya. Y ahora sí, háblame de cuáles son las diferencias Bueno, primero en el comportamiento. la primera diferencia obviamente es la excentricidad, que podemos ver aquí. Las partes rojas que no están justamente en las esquinas de la estructura y también que las excentricidades generan esfuerzos de corte y momento flector, que esta justamente es para disipar la energía de forma estable, como ya igual había mencionado. Ya, gracias, Miguel. Ya, gracias. Y por último, pero no menos importante, Valeria. Ya, sí se puede ver el documento. Sí, Ya. ¿Qué le digo? ¿Le digo todo? pórticos excéntricos y las diferencias. Ya, entonces algunas características de los pórticos arrastrados excéntricamente que encontré son que las riostras se disponen deliberadamente de forma tal que se genera una excentricidad en la viga, donde se inducen esfuerzos de corte y momentos flectores elevados. Las zonas llamadas enlaces link se diseñan para disipar energía, mientras el resto de los componentes se diseñan para responder en el rango elástico. Usualmente los enlaces, la zona dúctil, se encuentra en las vigas, como se puede ver en la imagen siguiente, como se puede ver aquí, y generalmente no se recomienda realizar el enlace en las columnas porque el esfuerzo axial variable por efecto de acciones sísmicas dificulta la determinación precisa de la resistencia a flexión y corte. Además, la falla con el enlace en las columnas tendría consecuencias más graves. También es una solución efectiva para el diseño sismo resistente, ya que combinan una elevada rigidez lateral y una adecuada capacidad de disipación de energía. Y en la siguiente imagen se puede ver cómo en las condiciones excéntricas se generan altos esfuerzos de flexión y corte en los enlaces, donde los esfuerzos producen la afluencia en esa zona, disipando energía y asegurando una adecuada ductilidad al sistema. Luego, la relación entre el momento flector y el corte inducido se puede modificar al alterar la longitud de este, de tal manera que el diseñador puede controlar el comportamiento del enlace. Y luego aquí tengo las diferencias, que la mayor diferencia que encontré es entre los pórticos arrastrados concéntricamente y los arrastrados excéntricamente, es cómo están incorporados dentro de la estructura, es decir, cómo se puede ver en la imagen 1, como se puede ver aquí. En comparación con esta imagen,
Las riostras están aplicadas sin ningún tipo de excentricidad y se aplican en forma de X, V o V invertida, entre otras. En cambio, los pórticos arrestados excéntricamente son aplicados con una excentricidad interior o exterior con respecto a las vigas de la estructura. Otra diferencia importante es que los pórticos con arrastramiento concéntrico se caracterizan por una elevada rigidez lateral, pero su comportamiento sismo resistente puede verse afectado por el pandeo de las riostras comprimidas. En cambio, los pórticos con arrastramiento excéntrico combinan características de pórticos no arrastrados y arrastrados concéntricamente, generando una alta rigidez lateral y una adecuada capacidad de disipación de energía. Ya, pero entonces ahí estás diciendo una cosa importante, ¿no? Dices que en los concéntricos la disminución de la energía o de la respuesta es debido al pandeo. ¿Y por qué en los excéntricos no tienen ese problema? Por la excentricidad y por la disipación de energía, porque con la excentricidad general lo de la disipación de energía. Por la excentricidad y la disipación de energía. O sea, ¿quién quisiera responder esa pregunta? De hecho, es por algo que tú dijiste antes, Valeria. Pero no es por eso, o sea, no es por la excentricidad y por la disipación de energía. No está claro ahí. No es porque, o sea, se disipa la energía en la unión, entonces los arrastramientos como que no soportan toda esa carga lateral que sí ocurre en los concéntricos. Y entonces, sí, por ahí vas bien. Y entonces algo pasa, o algo no pasa, de hecho. O sea que en los concéntricos pasa la esbeltez y ahí entonces es malo para disipar energía sísmica. Entonces ahí en los excéntricos se pasa para, ¿cómo se llama? Aparte es como que tener un pórtico no arrastrado y un pórtico arrastrado es concéntricamente. Entonces ahí es tanto como que Súbele bueno para a tu disipar energía documento, y Valeria. aparte no es muy, no se produce la esbeltez que se podría pasar en un pórtico no esbelto. Súbele, Valeria, a tu documento. La carga axial se transforma Perdón, en no lo cortante y escuché. momento en la unión. Y se La disipa. conexión ¿está qué? O sea, es que los arrastramientos transmiten la carga de forma axial, pero al Más tener la arriba, excentricidad se crea un cortante y momento justo en la unión. Entonces esa carga axial se transforma en estas otras cargas. Ya, súbele un poquito más, Valeria. Ahí, a ver. Ya, ¿podrías subrayar el segundo punto blanco que tienes ahí? El segundo. Ya. Ahí está la respuesta. Dice, las zonas llamadas link se diseñan para disipar energía, mientras que el resto de los componentes se diseñan para responder en el rango elástico. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando estábamos hablando de eso y cuando hablé yo de eso, decíamos que un sistema porticado concéntrico, la energía o el daño se concentra en los arrastramientos y el resto debe diseñarse para estar elástico. En los concéntricos ocurre eso, ¿no? En los excéntricos, en cambio, todo el daño se concentra en el vínculo y todo lo demás se diseña para estar elástico, incluidos los arrastramientos. Entonces no va a haber pandeo, ¿sí? No tienen ese problema porque literal el elemento sometido a compresión pues está diseñado para que responda elásticamente y no se pandee. Esa era la respuesta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces creo que con el documento ya complementamos un poco más lo que es el criterio de los arrastramientos excéntricos y concéntricos. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en detalle. Entonces resulta que en esta clase vamos a ir un poquito rápido, más que todo porque en la anterior clase pues nos quedaron faltando algunas cosas. Y tenemos nuestro edificio aquí con algunas, digamos, pasos que hemos hecho en la parte de la modificación, ¿no? Entonces, aquí yo voy a marcar donde está el elemento, o mejor dicho, la parte del hueco. Habíamos dicho que en esa zona era el hueco. ¿Estamos de acuerdo? Ahí era que habíamos dicho que era el hueco o no, o me estoy equivocando. Sí, Del ascensor.
¿Listo? Entonces, ahí teníamos la zona del hueco del ascensor, de pronto está como muy feo. Y lo que vamos a proceder es a determinar toda la parte de las cargas. Entonces me voy al menú definir, load patterns, y en la parte de load patterns voy a crear los patrones usuales. Muerta 1 para lo que es la parte del peso propio. Muerta 2, ¿sí? Con un factor de multiplicador 0 para lo que son las viguetas. Muerta 3, fachada. Muerta 4, escalera. Y de ahí vamos a ir a la parte que sería viva, de tipo live, ¿sí? Y bueno, básicamente esos serían los valores que nosotros vamos a colocar en este sistema, ¿no? Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es colocar las fuerzas en esos patrones de carga. Y entonces, fíjense una cosa, o sea, como yo tengo el sistema de resistencia de cargas, pues era algo así. En donde decíamos que las viguetas iban a estar en el sentido vertical, ¿no es verdad? Entonces, si las viguetas están en el sentido vertical, pues resulta que para nosotros los elementos de pórticos que cargan son estos. ¿Sí? Los pórticos cargueros van a ser estos, y los pórticos que son gravitacionales y que actúan como viguetas, pues serían estos de aquí. En resumen, los pórticos numerales son cargueros, los pórticos literales son pórticos de gravedad que se cargan como si fuera una vigueta. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a generar, y los gráficos que les acabé de mostrar, que serían los gráficos de las cargas, que le tomaron una foto la anterior clase, pues vamos a hacer lo que sería el análisis. ¿Listo? Entonces yo tenía por aquí los gráficos de las vigas y decía que para la carga muerta, las viguetas que tenían 4 luces, o sea, todas las de aquí, por cierto, voy a marcar de nuevo esto que se salió aquí. Las viguetas de tipo 1 que tienen 4 luces, que serían estas de aquí, B1, pues tienen 4 luces. Aquí voy a llamar otras que serían B2 y otras B3, azules, no sé, B3, que serían los tipos de viguetas que tenemos en ese sistema cuando lo armamos en la dirección vertical. Y según eso, pues yo tengo que en este eje, pues tengo las reacciones de 1, 2 viguetas y así sucesivamente en los pórticos. ¿Listo? Entonces voy a empezar a hacer la parte de la carga considerando esos valores. Recuerden que estos elementos están cargados al tercio y por lo tanto, pues yo voy a necesitar mirar exactamente bien cómo yo voy a cargar esos sistemas. Entonces voy a seleccionar las vigas del eje 5 entre A y C y las de D a F. Y como son las mismas, por las cargas de la vigueta, tendría las del eje 1. Y le voy a decir que me coloque cargas puntuales. Y aquí voy a ponerle cargas puntuales en muerta 2, de tipo fuerza. Y aquí voy a poner los valores. En 0, 0. En 1/3 de distancia relativa, que me ponga 53.09 kilonewtons. En los 2/3, 53.09, y en 1, 0. ¿Sí? Entonces, ahí estoy poniendo los ejes o las cargas, las dos cargas que habrían cada 1/3 de la luz de mi sistema. ¿Listo? Y le voy a dar a aplicar. Y ahí le voy a quitar la parte de la extrusión.
para mirar las cargas. Muerta 2. Listo. Ahora, en el siguiente hueco, voy a seleccionar aquí, no tengo carga. ¿Estamos de acuerdo? A ver, no, ahí sí tengo carga. Se movió un poco esto era así. Aquí, en el siguiente hueco, tendría las cargas de la vigueta que tiene solamente una luz. O sea, aquí tendría las cargas de 67.5 y 67.5. Lo voy a aplicar. Y en estas tendría las cargas de la vigueta que tiene 3 luces, que sería de aquí, en un tercio, sería 50.71, este mismo valor acá. Y la central, 168.59, este mismo valor. Me faltan estas dos de aquí, que son las mismas del tipo de vigueta que las dos de acá, que serían cargas de 154.12, aplicar, y me quedarían estas dos de acá, que serían cargas de 125.58. 125.58. Y le doy a aplicar. ¿Listo? Entonces, así me debería quedar, ¿sí? La viguita, las vigas de 4 luces, las vigas de 2 luces aquí, vigas de 3 luces acá, vigas de 4 luces en los extremos. ¿Listo? Entonces, ahí me faltaría cargar lo que serían la carga de las vigas cargueras, pero ya que son cargas distribuidas, las voy a colocar al final, después. Voy a cargar ahorita cargas vivas, y en la carga viva voy a hacer lo mismo. Tengo los mismos elementos, tengo el mismo tipo de viga, me voy a venir aquí. Estos extremos, para carga viva, a un tercio están cargados con vigas tipo 1, en donde para carga viva la carga es 19.11. Le doy a aplicar. Las siguientes serían, de la siguiente reacción, sería de 55.48. Le doy a aplicar. La siguiente reacción sería de 45.21. Le doy a aplicar y reviso aquí con la flecha que las cargas vivas me queden así: 19.11, 55.48, 45.21 y lo mismo. Y ahora voy a cargar la viga de 2 luces, que tendría 24.3, las mismas reacciones, y me queda solamente la viga exterior de 3 luces, reacciones interiores de 18.25 kilonewtons, y una reacción interior de 60.69. Listo. Entonces, ahí ya tendríamos las cargas. Revisamos un poco las vigas de 2, y aquí tendríamos la viga de 3 luces. Y ahí estaríamos considerando pues lo que sería la parte de la carga como tal. La carga como tal debido al piso, al sistema de piso, ¿no?
Ahora lo que vamos a pasar es a la parte de la carga viva y muerta de la sección. Entonces, la carga muerta de las viguetas, ¿sí? Es de 5 kilonewtons por metro cuadrado en las viguetas. Por lo tanto, yo voy a tener aquí 5 kilonewtons y la carga viva es 1.80 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, haciendo el cálculo, decía, la carga muerta va a ser 5 kilonewtons por metro cuadrado por el área aferente, que era 3 metros, y entonces me va a dar 15 kilonewtons por metro para las vigas que estén interiores, y el otro es 1.8 kilonewtons por metro cuadrado por 3 metros, que es el área aferente de las vigas interiores, que sería 3.6 kilonewtons por metro lineal. Entonces aquí hay que notar algunas cosas, y es que, por ejemplo, yo estos valores no los tengo en estas vigas que son de borde, y tampoco los tengo en estas vigas, porque hay un hueco. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué en esas no tengo esos valores? Sí. Y entonces lo que voy a hacer es que en esos puntos, como tengo la mitad del área aferente, pues voy a colocar la mitad de esos valores. Entonces voy a seleccionar lo que serían los valores completos, estas vigas, en esta, estas de aquí. ¿Ya? Esas vigas tendrían los valores completos porque a ambos lados de la viga hay un panel, ¿sí?, de losa, y hay una viga cada 3 metros, ¿no? Entonces voy a poner esos valores, me cercioro, selecciono carga muerta 2, y por aquí coloco el valor de carga uniforme, asegurándose que esté en muerta 2 y que sea una fuerza distribuida de 15. Le doy a aplicar. Y voy a presionar Previous Selection. Me voy a ir a Viva. Y entonces aquí le pongo 3.6 y le doy a aplicar. Entonces, en ese punto me deberían aparecer solo las vigas internas, ¿sí?, que tengo ahí en el sistema. Me parece que por alguna razón he seleccionado estos elementos. Sí, creo que este estaba en un plano. Ah, claro. Aquí esta vista, fíjense que aquí las columnas también están cargadas, ¿no? Entonces vamos a ver estas columnas. Esto no debía haberse cargado. Fíjense que tiene una carga ahí. Ahora las borramos, pero acuérdense de borrar. ¿Listo? Entonces, ahora voy, selecciono, me aseguro que solo se hayan seleccionado las vigas. Entonces selecciono este pórtico y los otros pórticos que faltaban, o las vigas que tienen la mitad de la carga, serían estas dos y estas de acá. Selecciono la carga y le voy a poner muerta 15 medios y le doy a aplicar. Le doy Preview Selection, le doy a Viva, 3.6 medios y aplicar. Entonces, aquí reviso. Fíjense que en el momento en que yo tengo ya ese análisis, tengo aquí las vigas para carga muerta, cargadas, considerando el peso diferente que existe en los bordes y en el hueco. Entonces voy a hacer otra cosa, y es que me voy a venir a la parte de la vista vertical. Juan Carlos, una pregunta. Dime. De la carga viva, el 1.8 por los 3 metros sale 5.4.
1.8 por... Ah, entonces yo la embarré. Yo no sé por qué le puse 2. En mi mente lo multipliqué por 2. Dale, entonces ahorita lo quitamos, ¿ya? Voy a quitar estas cargas. En carga muerta 2. Primero en carga viva 2. Por si acaso le puse valores. También en carga muerta 2 para las cargas puntuales. Y en viva. ¿Listo? Entonces sí, yo hice una mala operación. Claro, 1.8 por 3. ¿Cuánto dijiste que es? Sí, claro, yo hice mala operación por tratar de hacerlo rápido. ¿Cuánto es? 5.4. 5.4, sí. Yo ahí cometí un error. Listo, entonces la carga viva es que está mal puesta, ¿no es verdad? Entonces, repito, sería esta parte, estas vigas, estas, y aquí le voy a poner reemplazar viva 5.4. Y en todo lo demás, .4 medios. Listo. Entonces, a ver, ahora sí voy a revisar carga muerta 2. Entonces, me debería quedar 7.515. Y si me voy a la carga viva, ya no me deberían aparecer fuerzas. Debería 5.4 y 2.7 con las cargas que hemos hecho. ¿Listo? ¿Se entiende cómo cargamos esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, nos falta cargar lo que sería el peso de muerta 3, que es el peso de la fachada. Entonces me voy a asegurar de no cometer el mismo error. Me voy a ir a una vista XY. El problema, si se dieron cuenta, es que yo había guardado el modelo en la ventana de la izquierda con un modelo con una vista en 3 dimensiones. Entonces, al seleccionar, se me seleccionaron las columnas, cosa pues que era de esperarse, ¿no? El peso de la fachada es de 3.8 kilonewtons por metro lineal, en muerta 3, tengo 3.8 kilonewtons por metro lineal, y me dice que la escalera transmite una carga de 15 metros, 15 kilonewtons por metro en los primeros 5 metros de la viga en el sentido X alrededor del vacío central. O sea, estas dos vigas en el sentido X en el vacío central va a tener una carga muerta 4. Le quito aquí la parte de la carga uniforme, le pongo aquí distancias absolutas desde 0 a 5 metros. En 0 póngale 15 y en 5 póngale 15. Después en 5 le pone 0 y en 9 le pone 0. Y ahí pues le aplico. Y bueno, ahora sí vamos a ver lo que serían las cargas muerta de escalera y la parte de la fachada. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos las cargas. Con esas cargas ya podemos hacer la parte de lo que sería el modelo completo, del edificio completo.
¿sí? Ya no son más cargas las que tengo que hacer. Y entonces voy a coger y voy a seleccionar todo lo que tengo. Como ya tengo cargado las vigas de una forma adecuada, selecciono todo lo que tengo con el comando All, y me voy a ir a edición, replicar, control R, y le voy a decir que me replique en Z cada 3.9 metros, que es la distancia entre ejes, y que me lo replique 2 veces. Y me va a dar esto. Entonces, ya tengo el sistema. Le voy a decir que no me muestre cargas. Y ya tengo aquí mi edificio. Le voy a dar guardar porque mi computador está medio lento y no quiero perder mi trabajo. No sé por qué está un poquito lento mi computador. Y básicamente ahí tendríamos la parte del edificio. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar lo que serían los arriostramientos. Para la parte de arriostramientos, pues me voy a venir aquí a lo que serían las vistas. Entonces aquí en la parte derecha voy a poner una vista en 2D y aquí me voy a ir a dibujar los arriostramientos en el eje X, ¿sí? Pero en el cuando Y es igual a 0, o sea, esta ventana de aquí. Entonces recuerden, ¿dónde van los arriostramientos? Dijimos que los arriostramientos, pues irían en esta parte, ¿así? ¿Listo? Y entonces lo voy a dibujar con el comando de Quick Draw Frames o Brace. Y voy a seleccionar aquí el que dijimos que iba a ser la lista de arriostramientos. Voy a decir que están restringidos o pin, pues los arriostramientos son concéntricos, entonces no deben transmitir momento. Y voy a colocar aquí los arriostramientos en, primero, para la parte bajo, V invertido, y voy a seleccionar aquí lo que serían los arriostramientos de la parte baja, que coincidencialmente también me sirve para la parte superior. Y ahora en B, para la parte central, le voy a presionar a la flecha hacia atrás para irme a la ventana o a la zona 3, que sería esta parte, este pórtico atrás. Voy a seleccionar de nuevo y dibujar los arriostramientos en B y en B invertido. Ya tengo aquí los arriostramientos de los primeros pisos y me voy a ir a una vista YZ, pero cuando X vale 0, que sería esta de acá, y en esta vista, recuerden que los arriostramientos que yo debo arriostrar serían los del eje 1, entre el eje 1 y 2 y entre el eje 3 y 4. O sea, entre el eje 1 y 2 sería, le puse el lápiz a la pantalla del computador, sería esta. Y entre el eje 2 y 4, que sería esto, a ver. Así. Entonces tengo el comando de B invertido. Entonces la B invertida sería este. Y el comando en B, que sería este y este, están. Y ahora le voy a dar atrás para irme al pórtico de atrás. Entonces hago la misma situación. Y tendríamos ahí ya dibujado lo que serían los arriostramientos del sistema. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo.
Entonces, si yo cojo y veo en el sentido izquierdo la estructura, pues ya tengo aquí los arrastramientos dibujados. Y si yo le pido a SAP que me muestre dónde están los release, pues tengo ya que todos los elementos prácticamente, excepto las columnas, que sí son continuas, van a estar con release, ¿no? Ahora, me voy a ir a una vista XY, pero a una altura Z igual a 0, y voy a seleccionar todos la ventana en donde deberían estar seleccionados todos los apoyos, y le voy a decir, o le voy a asignar unos apoyos de segundo grado a mi estructura, que para cuestiones de color, y solo para verlos, les voy a cambiar el color a rojo para poderlos ver de una mejor forma. Aquí también me faltan los restraints. Ahí deberían aparecer en la parte derecha. Y ya, entonces, el fin de semana tuve una pregunta y la pregunta era, ¿por qué yo le voy a poner apoyos de segundo grado y no empotrados? Y la respuesta es, porque en el momento que ustedes coloquen apoyos empotrados, pues la columna va a empezar a soportar momentos de empotramiento en la base. ¿Ya? Entonces, las columnas también van a actuar como elementos en voladizo que van a soportar entonces carga lateral. Ya no van a ser solo los pórticos arrastrados los que van a soportar carga lateral en los arrastramientos. Entonces yo necesito que los arrastramientos funcionen como si fuera una armadura, y como si fuera una armadura, pues sean elementos en donde las conexiones sean libres de momento en general. Igual se usa la base de las columnas, ¿no? Ahora, voy a poner una vista vertical, puede ser XZ, y le voy a dar una visión en 3 dimensiones para poder seleccionar todos los elementos. Y voy a seleccionar todos los elementos o nodos que estén del piso 1 aéreo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, aquí hay una pregunta también que me hizo la misma persona, y es, ¿por qué en los edificios de hormigón yo seleccioné de aquí para arriba, pero en los edificios de acero no seleccioné las vigas o los arrastramientos para asignar los diafragmas? Entonces ahorita voy a seleccionar la parte de diafragmas, y fíjense que cuando voy a asignar un diafragma me tengo que ir a la opción de nodos, y en constraint o diafragmas voy a definir un constraint de tipo diafragma, que yo le digo que va a restringir en alturas en Z, y que me va a colocar un nodo en cada nivel de Z diferente. Pero ¿quién le va a decir qué niveles de Z tengo? Pues es los niveles que están los nodos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan en nuestro modelo, yo solamente tengo nodos en los extremos de conexión que van a estar en cada uno de los pisos. Y entonces, ya definiendo este diafragma y seleccionando el diafragma para aplicarlo, pues me va a aplicar solamente en los nodos. Fíjense que si yo selecciono un elemento, cuando aquí aparece constraint, digamos que nunca me aparece qué tipo de constraint tiene, porque los elementos como tal no tienen constraint, no tienen diafragmas. En cambio, si yo selecciono un nodo, aquí sí me debería aparecer que este es el constraint. Este nodo pertenece a un constraint llamado 3.9. Este de aquí debería estar en constraint que diga 7.8 y así sucesivamente. Pues lo importante es seleccionar los nodos. Así usted seleccione elementos, pues los diafragmas no se van a asignar a los elementos como tal. Entonces no importa. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es, ya que está asignado los constraints, ahora sí voy a seleccionar todos los elementos y le voy a asignar lo que serían las zonas rígidas o los end lengths, reconociendo pues que las vigas van a estar intersectadas por columnas y que esa zona pues se vuelve una zona rígida. Selecciono los end length con un valor de 0.5 y le voy a dar a aplicar. Y aquí
Cuando yo le dé clic derecho a un elemento, me debería aparecer en los assignments que los endlength están automáticamente configurados. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los elementos deberían estar con esos endlengths configurados. Endlengths. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Vamos a modelar lo que serían las cargas ficticias. ¿Listo? Entonces, me voy a venir aquí en la parte de cargas ficticias y voy a crear, recuerden que las cargas ficticias o notionals son aquellas cargas que yo debo colocar, pues por el simple hecho de que la estructura es un edificio de acero. Y como es un edificio de acero, pues yo tengo que considerar las imperfecciones geométricas al diseñarlo por el método directo, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir patrones de carga. ¿Listo? Entonces, vamos a definir en los load patterns algo que diga ficticia. Carga ficticia 1. Y le voy a decir que es 1 y en X. Y entonces voy a crear cargas ficticias según lo que dice la norma, que va a ser con un valor o un coeficiente de 0.002 por la carga gravitacional que tenga en el piso en mi estructura. Entonces, la carga gravitacional que yo tenga en mi estructura, pues va a ser la muerta 1, la muerta 2, la muerta 3, la muerta 4 y la muerta 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí al darle clic, quité el nombre. Y voy a decir que entonces esta es para el primer tipo de carga, que es la muerta 1, y la voy a colocar en un sentido X, ¿sí? Y aquí le voy a poner en estados more, en el tipo, le voy a dar que me muestre más, y aquí dice notionals. Y cuando dice notionals, ¿sí? Le voy a poner que el tipo de aplicación va a ser automática. Y le voy a dar agregar. ¿Listo? Entonces, en esa parte que yo le doy a agregar, él me va a calcular SAP, la fuerza en la configuración que yo necesito y el porcentaje que yo necesito. Si yo le digo aquí que me modifique este patrón de cargas. Entonces, le voy a decir que la carga base para calcular el factor de notionals es la carga muerta 1, o sea, el peso propio de la estructura. La relación o el porcentaje que va a aplicar de esa carga de muerta tipo 1 va a ser 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y va a estar aplicado en X. Le voy a dar OK. ¿Listo? Y así voy a crear una copia. Voy a modificar, esta va a ser de la muerta 1, pero en Y. Le voy a modificar el patrón para que no me aparezca... Ay, perdón. Tiene que aquí aparecerme 1Y. Modificar. Y así voy a crear para el resto. Entonces, tengo ficticia 2X, agregar. Ficticia 2Y, agregar. Ficticia 3X, 3Y, 4X, 4Y, y, a ver, tenemos 1, 2, 3, y 5X, 5Y. Y entonces voy a ir modificando los patrones.
Esta en Y va a ser muerta ficticia 1 en Y. Ok. Vamos a ver. Muerta 1 en X. Muerta 1 en Y. Esta sería muerta 2 en X. Muerta 2 en Y. Muerta 3 en X. Muerta 3 en Y. Muerta 4 en X. Muerta 4 en Y. Y la ficticia va a ser viva. La ficticia 5 va a ser viva en X. Y viva en Y. Y he creado los patrones de carga ficticia fácilmente, sin tener que calcularlas y sin tener que aplicarlas al sistema. ¿Listo? Ahora, voy a guardar aquí, voy a crear el patrón de carga de fuerza horizontal equivalente. El patrón de carga de fuerza horizontal equivalente, y le voy a poner fuerza horizontal equivalente FHE X, y le voy a decir que es de tipo sismo, y aquí le voy a poner que utilice los coeficientes, ¿no? User coefficients, que es lo que nosotros vamos aquí a crear para ponerle los coeficientes de la norma. Le voy a dar a agregar. Entonces aquí recordarán que al modificar los coeficientes, en X coloco una excentricidad y aquí voy a colocar los valores del sitio en donde queremos que esté nuestra estructura. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos por aquí un espectro elástico de diseño. El espectro de la NEC. Lo tengo por acá. Y en el espectro elástico de la NEC, teníamos que para algún sitio, ¿dónde es que hicimos el edificio de hormigón? Ya no me acuerdo, creo que era según la nueva norma, estos eran los factores de F sub A, F sub D, F sub S, y teníamos lo que sería el espectro, que lo importamos en una hoja de texto. ¿Era así? ¿O no? ¿Aló? ¿Están? ¿Aló? Sí, Juan Carlos. ¿Sí? Se le ponía la de texto, ajá. Le pusimos uno de texto. ¿Lo importamos también del SAP? Eso no me acuerdo si lo hicimos. Sí, sí, le O sea, importamos el archivo. También lo importamos de Lo SAP. importamos como función. Lo importamos como función en un bloc de texto, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que para estructuras de acero, el periodo estimado va a estar en función de la altura, ¿no? Entonces, para estructuras de acero, dice que el coeficiente C sub T en pórticos de acero con arriostramientos, el C sub T es 0.073. Se le voy a poner aquí 0.073. Y el alfa es 0.75. Y la altura, para mi edificio, es 3 vanos de 3.9 metros. Entonces, esto debería coincidir con la altura de nuestro edificio acá, en la parte de arriba. ¿Me confirman? Sí, Juan Carlos, tengo una pregunta. En el deber que había que hacer, se hacía un Excel nuevo con otra función. No importa. Pero, espérate. Lo que quiero que se entienda es qué es lo que quiero sacar. Quiero sacar el periodo de la estructura, ¿no? Sí. Entonces, el periodo, aproximado según la NEC, ¿sí? Se lo calcula con esto, el C sub T 0.073, alfa 0.075 y la altura es 11.7, ¿no? Lo que quiere decir que nuestra estructura
de 3 pisos debe tener un periodo aproximado de 0.46. No importa el espectro que esté en el video, ahí yo hice con otro espectro y ustedes hacen su tarea con el espectro que les haya puesto ahí en esa época. ¿Listo? Pero yo lo que quiero que entiendan es esto. Fíjense que para el espectro que usamos en el edificio de hormigón, ¿sí? Esta estructura, el espectro es lo mismo, lo que va a cambiar es el periodo con el que entramos al espectro. Entonces, para este periodo de punto 46, nosotros estamos en la meseta del espectro. ¿Se dan cuenta? Punto 46, estoy en la meseta del espectro. Y por lo tanto, como estamos en la meseta del espectro, yo tengo que mi aceleración es 1.61. Entonces, con esos valores es que voy aquí a colocar 1.61 y después chequear, ¿no? Y el K, sabemos también que el K, como el periodo T es menor a 0.5, pues el K en nuestra estructura es 1. Y le voy a dar OK. Voy a crear una copia. Voy a decir que esto es F en Y. Y le voy a modificar que ahora la fuerza no se aplique en X, sino en Y. Y esto sería mi fuerza horizontal equivalente en X y en Y. Reviso, este debe decir Y, este debe decir X, y ya tengo mi espectro para la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Ahora, para el método modal espectral, pues necesito hacer algunas cosas, ¿no? Primero, pues lo que voy a hacer es sacar el espectro. Entonces, esta vez, si en el edificio de hormigón lo importamos de un bloc de notas, en este lo que vamos a hacer es utilizar lo que tiene SAP, que es ya la NEC incluida para sacar espectros. Entonces me voy a venir aquí a definir funciones, espectro de respuesta, y en vez de decirle que voy a meter un archivo, o sea, from file, estaba por aquí, ya se me perdió, from file, voy a buscar la NEC, que dice norma ecuatoriana, no, Ecuador norma NEC S, esta es la última que por ahora tenemos, y le voy a agregar una función. ¿Esto no hicimos, seguro? No, importamos Así de la NEC no. Listo. Entonces, ¿aquí qué le voy a poner? Pues los valores con los que yo crearía el espectro. Entonces, fíjense, el factor Z, según nuestro Excel, el factor Z era 0.58. Ese es el que hemos puesto, que ese era el de la el nuevo PGA, según la página que les mostré, que les enseñé. ¿Se acuerdan? El ETA era 2.48, el factor F sub A, 1.12, el F sub D, 1.11, el tipo de suelo, ¿qué dijimos? ¿Tipo de suelo tipo C? No me acuerdo. ¿Sí? Tipo de C. El F sub S, 1.4. El factor de importancia, lastimosamente, nuestros edificios son, a menos de que sean colegios, escuelas, coliseos, estructuras que para el gobierno sean importantes, el factor de importancia es 1. Y el factor de modificación de respuesta para nosotros va a ser 1, porque no vamos a reducir en el espectro, sino que vamos a reducir el R en, ¿dónde dijimos? En las combinaciones. ¿Listo? Entonces, aquí este espectro ya tiene modificado, pero entonces, si yo cojo y veo un valor, por ejemplo, fíjense, para punto 6 me da 1.61, que es para punto 6, 1.61, y veamos un valor para 2.3, me debería dar 0.53, para 2.3, bueno, aquí está el de 2.5, 0.49, 2.5, 0.49, ¿cachan? Entonces, listo, es otra forma, pero ya porque SAP pues tiene incluidos los valores. Entonces le voy a dar OK. Y Juan ya Carlos, tengo dime.
El amortiguamiento dependía del material, ¿verdad? Y en ese caso Bueno, igual sería en teoría 0,5. sí, en teoría sí depende del material, pero lo que pasa es que la ANEC y la mayoría de los códigos de diseño dice que el espectro para el método del análisis modal espectral o para el método de la fuerza horizontal equivalente no hace distinción por material, sino dice el amortiguamiento escoja un espectro elástico del 5% de amortiguamiento. Y pues si ustedes ven aquí la función, cuando yo le doy modificar, aquí me aparece la relación de amortiguamiento del 5%. Si es verdad que se modifica en función del material, algunos materiales pues tienen mayor amortiguamiento que otros, pero en la norma no está especificado, bueno, para edificios de acero ponga 2, para concreto ponga 5, para, sí, ese valor no está modificado. Listo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya lo que sería el método modal espectral, pero recuerden que todos estos métodos, el que hicimos por fuerza horizontal equivalente o el que hicimos por lo que sería el análisis modal espectral, necesitan la masa de la edificación para poder hacer el análisis. Y si no está bien la masa, pues el análisis no queda bien. ¿Estamos? Entonces, para la definición de la masa, me voy aquí en definir más source y hacemos lo mismo que en el edificio de hormigón. Entonces le digo que me escoja la masa de los casos de carga muerta 1, muerta 2, muerta 3 y muerta 4, que son aquellos que son pesos en la edificación. Recuerden que este det es uno que yo no usé para nada y que de hecho después lo borro. ¿Listo? Y le voy a dar OK. De hecho, en este paso lo borramos. Y ahí yo ya tengo la masa. Si yo no defino la masa, SAP va a hacer pendejadas. ¿Listo? SAP va a hacer pendejadas. Yo necesito obligatoriamente definir la masa. Una vez que tenemos eso, creo que estamos listos para definir los patrones de análisis o los casos de análisis, ¿no? Entonces voy a darle aquí guardar y me faltan dos pasos, definir las derivas, pero me parece más importante definir los patrones. Entonces me voy a venir aquí a los casos de carga, load cases. Y en los load cases, primero voy a hacer una cosa. Voy a borrar todo lo que sería estos casos que he creado aquí. Voy a borrarlos todos. Entonces aquí me va a llevar un rato borrar todos los casos que se crean automáticamente, que no los necesito de hecho. Y voy a empezar a crear el caso de carga P delta. ¿Recuerdan del caso de carga P delta? ¿Para qué era? Para las deformaciones de las columnas por axial. Sí, para la reducción en la rigidez de las columnas debido a carga axial. Entonces, esto le voy a decir que es un caso no lineal, estático, que va a considerar efectos P delta, y aquí voy a agregar todas las cargas muertas con un factor de 1.2, que sería la muerta 1, la muerta 2, la muerta 3 y la muerta 4. Y la viva, la carga viva, la voy a agregar con un factor de 1. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces ya tengo el caso de carga P delta y en el caso de carga de ahí voy a empezar a crear los casos de carga de control. Entonces voy a crear el caso de carga que va a llamarse lineal D, que es el de carga muerta. Y aquí voy a agregar pues lo que sería que empiece del caso de carga no lineal P delta, que sea de tipo
lineal y vamos a agregar todas las cargas muertas con un factor de 1. Y entonces voy a agrupar en un solo caso todas las cargas muertas. Y ya tenemos ahí lo que sería los efectos lineales, ¿no? Le voy a dar aquí, ok. Voy a crear uno que diga L. Lo mismo, pero ahora con carga viva. Y de ahí voy a colocar los casos que tengan que ver con las cargas notionals, que van a ser cargas ficticias. ¿Listo? Entonces voy a decirle que voy a crear una ficticia para la carga muerta. Y voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a crear a partir de un caso no lineal, P delta, y voy a crear todas las que son ficticias debido a, o voy a adicionar las que son notionals por carga muerta. De hecho, le voy a poner el nombre ND, que sería notionals dead, y las de carga muerta son de la 1 a la 4. X. Listo, entonces me deberían quedar de la 1 a la 4. ¿Listo? Y ahí ya tengo todas las cargas ficticias debido a cargas muertas. Le doy OK. Después voy a crear un caso que sea una carga notional, pero debido a la carga viva, que sería la 5 en X y la 5 en Y. Y ahora me faltaría generar lo que serían los métodos de la fuerza horizontal equivalente. Entonces voy a crear aquí una fuerza horizontal equivalente en X, en donde aquí le voy a poner un factor de escala de 1, ¿sí? Un factor de escala de 1 en X, una copia en Y, cambio aquí en Y, modifico, FHX, FHY, y me falta algo. ¿Qué me faltaría? Lo del sismo, pero del response spectrum. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No seas así. Uf, casi. El sismo, o sea, el response spectrum, ajá. Voy a crear una nueva casa de carga, pero para eso necesito crear un análisis modal. Entonces, para el análisis modal, nuevamente, yo voy a hacer aquí un análisis, selecciono que es de tipo modal, y para el análisis modal, nuevamente voy a seleccionar que coja los casos P delta. Voy a decir que el análisis modal lo haga teniendo en cuenta, pues, cuántos modos de vibración. Dijimos que al menos, como pusimos un diafragma, tendríamos en cada diafragma 3 grados de libertad.
o sea, tendrían por piso, o sea, 9 grados de libertad en el edificio de 3 pisos. Entonces, yo voy a poner un valor de 12. De 12 grados de libertad, o de los números de modos, que me calcule 12, y después vemos si necesitamos más, y el resto lo voy a dejar de una forma igual. Aquí podría poner, igual podría poner 9, que serían 3 grados de libertad por piso, porque consideramos un diafragma rígido, y básicamente esa parte lo voy a dejar ahí. Ya tenemos el análisis modal, y ahora sí voy a crear los análisis de response spectrum. Entonces le voy a poner modal método MDE-X, ¿no? Y para el método MDE-X, le voy a seleccionar aquí que sea un espectro de respuesta, en donde considere la aceleración en X de la NEC con un factor de escala de la gravedad, en donde el tipo de combinación modal va a ser CQC, y el tipo de combinación direccional va a ser absoluto. Esta parte de las combinaciones va a depender de qué tipo de estructura es. Entonces vamos a dejar, esto es la raíz cúbica de la suma de los cubos, y esta es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en estos valores. Aquí le voy a decir que me seleccione lo que sería el método modal, o el caso modal que seleccioné antes, y le voy a dar agregar, ok, y de este voy a crear una copia para la parte en Y, donde aquí el cambio va a ser que lo va a colocar en el grado de libertad 2. Y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces déjeme, reviso algo, de pronto me olvide algo. Por si acaso. No. Estamos. Entonces, en este paso, digamos que ya podríamos empezar con la parte del análisis. Entonces, aquí, fíjense que yo tengo que el análisis FHEX y FHEY, todos los he colocado como un análisis lineal estático, ¿sí? Lo voy a dejar así por ahora, y la próxima clase vamos a continuar a partir de este punto. Ahí fue un poquito rápido, la parte de las cargas debía haberse hecho en la anterior clase. Debido a una extensión, nos extendimos un poquito más en la primera clase, y hoy pues tuve que correr un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta de la creación del modelo hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Entonces, nos vemos la próxima clase para terminar con lo que sería el análisis de esta estructura. ¿Listo? Listo, Juan Bien. Carlos. Gracias, Muchas Juan gracias. Chao. Carlos, yo una pregunta. Juan Carlos, gracias. Juan Carlos, Chao, Juan Dime. Carlos. Chao. ¿me podría conectar un rato a la atención de estudiantes o espero que se acabe la clase? Si quieres, podemos